simplemente sensaciones. Claro, son representaciones, diría, ¿no? De sonidos, sobre todo, ¿no? El sonido de las palabras, de la música, posiblemente se transmite a través de la pared abdominal. El niño está registrando esas señales. No es consciente de esto. Cuando crece el niño, o sea, es decir, nosotros no lo recordamos cuando hemos estado en el vientre de nuestra madre. No, porque no hay una memoria de ese tipo. No, la memoria que nosotros llamamos consciente es la memoria que se adquiere después de nacer y seguramente después de varios meses después del nacimiento. O sea, la memoria del aprendizaje. Pero también se aprende sentimientos, ¿no? Entonces lo primero que el niño aprende es a querer. Lo primero es las sensaciones afectivas que recibe de la madre, de las personas que le cuidan. Eso también se graba en su cerebro, también es memoria. Generalmente hablamos de memoria solamente para los conocimientos, ¿no? De lenguaje, de geografía, de matemáticas. La memoria es todo, ¿no? Es todo el cerebro es lo que yo llamo un sistema de memoria, ¿no? Vamos a hablar de cuál es el sistema, cómo funciona, cuáles son estos mecanismos de la memoria, y si hay alguna pregunta siempre nuestros teléfonos están disponibles, pero luego de la pausa porque tenemos que ir inmediatamente a las noticias de esta hora, 11:15. Noticias aquí depende de la estrategia de vida, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta a uno? El niño pequeño aprende lo que le gusta, ¿no? Entonces lo que le agrada lo va a asimilar bien, y si eso, diríamos, lo arma, lo ensambla de tal forma que tenga forma de acceder a esos recuerdos, lo va a hacer. Hay niños que tienen esa posibilidad de desarrollo. No está negando nada ese niño que, por ejemplo, no recuerda algunos detalles familiares que el hermano puede recordar. Claro, por supuesto que hay cosas desagradables que uno prefiere olvidarlas, entre comillas, ¿no? Pero no es que prefiera conscientemente, sino que le fastidia tanto que va pasando a un segundo plano, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar y desarrollar los aspectos mnemotécnicos de memoria? ¿Cuál es esa capacidad que tenemos, no? Sí, yo no creo que hayan reglas para eso, sino que es simplemente mantener la actividad personal en todas sus capacidades productivas, ¿no? El niño, por ejemplo, tiene que estudiar, tiene que jugar, tiene que practicar deporte, y todo eso facilita que lo que llamamos información social, todo lo que es conocimientos, la vida espiritual, la artística, deportiva, todo eso se va incorporando. Contra más experiencias y variadas tenga un ser humano, mejores capacidades memorísticas va a tener. Esa es la realidad. Igual vale para el anciano, ¿no? Si el anciano se abandona y no lee, no toma contacto. Eso dice, las personas mayores dicen que pierden la memoria, que su capacidad de recordar no es la que tenían a los 40 años o a los 30 años. ¿Hay una razón orgánica para la pérdida de la memoria? Felizmente no es tan orgánico como se pensaba, ¿no? Los estudios de los años 50, por ejemplo, daban razón al anciano en el sentido de que perdía neuronas, y todo el mundo cree que pierde neuronas. Pero estudios más modernos demuestran que no. Lo que se pierde son los contactos entre neuronas. Entonces, si uno no lee... de repente... Sí. En la corteza cerebral las células nerviosas se unen entre sí por medio de contactos. Cada neurona se conecta con miles de neuronas y de esa manera es que se graba la información, ¿no? Entonces, si uno no hace nada, por ejemplo, esas conexiones van desapareciendo, dejan de funcionar. Pues es casi un acto de decisión. O sea, yo sí, por supuesto. Me desligo de la realidad, me desligo de el aprendizaje. Creemos que ya en todo caso cumplimos con la misión de estar vivos. Lo cual es un error completo, ¿no? Porque... Y esto puede ser fatal incluso psicológicamente para el de la tercera edad, para una persona de la tercera edad. Por supuesto que una persona adulta, madura, debe ir formando sus propios objetivos para la ancianidad, ¿no? Esos tónicos que a veces recetan para mejorar la memoria, ¿son mitos o tienen alguna razón de ser? El mito es una cosa que puede explicarse, ¿no? Pero un medicamento inútil y irracional no tiene ni siquiera explicación. O sea, ¿no? Quiere decir que son medicamentos inútiles. Totalmente. ¿Qué es lo que es bueno para mantener y desarrollar? Mantenerse intelectualmente activo, espiritualmente activo. La flojera mental nos lleva definitivamente a la pérdida de la memoria. Completamente. Si uno tiene intereses también muy centrados en algo y no atiende a los demás, también tiende a perder la memoria de aquello que no le interesa. Ese es el mejor ejercicio memorístico, es decir, de mnemotecnia. Tener la convicción de que uno debe mantenerse activo toda su vida, ¿no? Bueno, pero es importante lo que usted señala. A veces
los padres de familia desesperados porque sus hijos no tienen la atención necesaria en las aulas de clase, pues comienzan a dar estos tónicos que salen en las publicidades o escuchan en algún lugar y creen que va a ser la varita mágica, ¿no? El remedio es que el niño aprenda a trabajar, a organizar su tiempo. Y el adulto, ¿no? Porque a veces... Sí, el adulto, pues a veces somos malos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, nuestra impuntualidad, esas cosas disminuyen el tiempo en que uno puede aprovechar mejor para mejorar, ¿no? Yo le agradezco mucho, doctor Ortiz, por estar esta mañana con nosotros. Siempre ha sido interesante de conocer aspectos de esta parte de nuestro cerebro que sin ella no podríamos vivir. La gente que tiene amnesia no tiene pasado, no tiene presente y probablemente su futuro es absolutamente incierto. Se cura la amnesia, ¿no? No diríamos la amnesia, pero sí la enfermedad que puede causar amnesia, sí, ¿no? Por ejemplo, una tuberculosis, una parasitosis del cerebro. Eso podría provocar una situación de amnesia. ¿No? En cualquier momento de la vida, no tiene uno que ser... sí, puede ser niño, adulto, viejo. Bueno, creo que hay gente que quiere llamar por teléfono y nos pide que se quede un momentito. ¿Usted quiere quedarse con nosotros? Es que me lo invita, muchachos. Pero con mucho gusto. Cinco minutos más después de la pausa. Ahora sí vamos a escuchar las noticias de esta hora. 11:30. De la mañana con 33 minutos. Bueno, decíamos que habían algunas preguntas respecto al tema de la memoria que hoy tratamos en la media mañana con el doctor Pedro Ortiz. Aló, buenos días. Buenos días. Hola, ¿sí? Sí, hola Mónica. ¿Qué tal? Mucho gusto escucharte, espero que pronto te mejores. Espero yo también, porque si no va a ser terrible que ustedes me escuchen así. Sí, bueno. Buenos días, doctor Ortiz. Mi pregunta es precisa. Yo he tenido por mucho tiempo migraña y fui tratada específicamente de tal modo que, bueno, gracias a Dios ya me libré de aquello, pero las pastillas que se me dieron me provocaron algo que yo sí percibí, que de repente pues yo tenía vacíos en mi memoria. Estaba de repente hablando y carambas, tengo una profesión en que mi vocabulario tiene que ser vasto y de repente me encontraba con ese vacío y no ubicaba y mi desesperación era tal que no podía ubicar las palabras en mi memoria. Entonces yo veía esto, puede afectar este tipo de medicinas que se dan. Yo estuve con tratamiento neurológico, obviamente. Ese tipo de tratamiento para prevenir este tipo de jaquecas, este tipo de migrañas a la memoria. ¿Podría decirnos qué pastillas, qué medicamentos tomaba? Bueno, en este momento no recuerdo el nombre de las pastillas, así que ya se imagina cómo está mi memoria. Ya, pero... Era para la migraña, ¿no? Para la migraña, sí, era para prevenir. Era unas medicinas que me daban muy dosificadas, dicho sea de paso. Seguí un tratamiento muy riguroso, del cual pues ya me he librado de las migrañas como 13 años por lo menos. Pero no me acuerdo. Era una medicina preventiva. Era una medicina preventiva a la que fui sometida y muy dosificada, como le digo, muy rigurosa y definitivamente pues yo percibo eso, ¿no? Sí, en realidad los medicamentos que se usan para la migraña no necesariamente producen alteraciones de la memoria. Y más bien si hubiera tomado algún sedante, algún tranquilizante en esa época, tal vez sí, eso sí puede producir algo así como una sedación y disminución de la capacidad de acordarse de cosas de rutina, ¿no? Ahora, doctor Ortiz, hay gente que por ejemplo no ha tomado ninguna medicina y por momentos se queda en blanco. Es decir, esto nos ha ocurrido a casi todos en una situación determinada, no sabemos por qué factores, pero simplemente se va todo, es decir, como que se apaga el televisor. Sí. Hay doble explicación para eso. En un caso es cuando hay mucha sobrecarga de trabajo, de información que procesar, ¿no? Y en ese caso el cerebro como que se neutraliza, ¿no? Pero en otros casos no se defiende. Como que se defiende. Pero no me des tanta cosa porque tengo que defenderme. De eso se trata. Pero en otros casos es justamente que no hay nada que hacer, ¿no? Y uno se queda en blanco también, en un momento de reposo, de calma, ¿no? Entonces
el trabajo del cerebro es tan armonioso que cualquier interrupción puede modificar eso y corregirse de inmediato. Un segundito antes de la última pregunta, tenemos a Eduardo Lindo que nos tiene información en este instante. Creo que ya llegó el ministro olfativa, memoria auditiva, es decir, todo eso está dentro de la memoria de las sensaciones, ¿no? Claro, una vez que hemos dicho que todo el cerebro es un sistema de memoria, naturalmente que todo lo que recibamos del mundo exterior a través de los sentidos tiene que acumularse y quedarse en este sistema de memoria, ¿no? Insisten en preguntar, aunque ya usted lo ha respondido de alguna manera, que la pérdida de la memoria según la edad, y usted nos dice que no tiene nada que ver una cosa con la otra, o no necesariamente. No, hay una relación de disminución de la memoria con la edad, pero no es porque hay un deterioro del cerebro, ¿no? Sino porque ese caso sería del enfermo, ¿no? El que se enferma. El cerebro no se desgasta. No se desgasta, ¿no? Lo podemos, y contra más usemos el cerebro, mejor es. Su potencial es enorme, ¿no? Claro. La cuestión es que lo usamos 20%, 15%, algo así, ¿no? Entonces hay un potencial para toda la vida. Una última cuestión, memoria e inteligencia, ¿cuál es la relación? La relación es que a veces se ha opuesto, ¿no? De que un niño debe aprender inteligentemente y no usar mucho la memoria, pero eso es una contradicción. Una persona inteligente necesita una capacidad de memoria grande también, ¿no? De manera que hay relación directa entre capacidad de memoria y inteligencia. No son cosas distintas, están totalmente vinculadas. Por supuesto. Las dos La memoria capacidades se refiere simplemente a cómo queda la información en el cerebro y la inteligencia es cómo se usa esa información, ¿no? Bien, yo le agradezco, doctor Ortiz, por estar esta mañana con nosotros. Ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias. 11 de la mañana con 38 minutos.